La subasta, de Harmonia Summers. A la hora en punto, pese a los inconvenientes de la llovizna, comenzó la lectura del edicto. El absurdo lugar elegido era un hall de poca capacidad, entre la puerta de entrada y los ascensores de cierto edificio destinado a oficinas. A fin de dar paso a la siempre renovada columna humana que parecía engullir sin saciedad la planta alta, el público se había dividido en dos filas apretadas junto a ambas paredes laterales. Pero, aunque malamente, se logró colegir en qué condiciones estaba el inmueble. Y habiendo, pues, un 100% de posibilidades de que el sepulcro número 83 quede completamente vacío, ya que se ha ido desalojando en forma activa a los efectos de la ejecución de la propiedad, queda un solo féretro en litigio, cuyo plazo vence al terminar este acto público. Va a darse comienzo a la recepción de las ofertas. No se veían las caras. El rematador debió arrojar sus últimas palabras perforando la cortina viviente del pasaje y representándose a los suyos como si cada rostro se hubiese solidificado, junto, por encima o debajo de la tangente, hasta formar un mosaico de narices y bocas al que los ojos vieron aquella movilidad de bolillas de mercurio. 6,000. La tímida voz del primero, ese que nunca se sabrá si lo que en realidad anda buscando es vencer un complejo, saltó sobre una mujer que corría con su niño en brazos para atrapar el ascensor. Ella lo ignoraba todo, menos el hecho simple de que el ascensor pudiera dejarla, y parecía precipitarse como un pájaro ciego hacia cualquier destino, incluso el mismo pozo de aire que se ha llevado a tantos sin darles tiempo siquiera para saber qué es lo que han hecho. Pero poner la primera cifra para el remate de un panteón era un acto más que deliberado en cuanto a fines. Nadie hubiera podido dudar en qué desembocaba eso. 6,000, señores, y partiendo de esa base ridícula, comenzamos nuestra puja, gritó el rematador desaprensivamente, sin sospechar que cierto médico psiquiatra lo hubiese abrazado por devolverle a la clínica su lucrativo caso. El del complejo de inferioridad que habría creído apabullar al mundo con su arrojo, desapareció desde entonces de la oferta como embebido por el aire. 6,000 pesos. 6,500, propuso al fin uno cualquiera. 6,520. Envió como una limosna al plato cierto rival anónimo. 9,000. Aquello resonó a larga distancia, como cada vez que las cifras abultasen por millares. El nuevo postor era un individuo rechoncho, casi sin cuello y con respiración de tiro corto, en tren de sonreír irónicamente a las pequeñas cantidades arrimadas a su número. 9,100. 9,300. 11,000. 11,000. Repercutió en la garganta del rematador, como en los ecos de un túnel. ¿Alguien da más? 11. Pero la oferta, sin ninguna razón visible, pareció congelarse. Y es ahí donde las cosas comienzan a ser inexplicables. Un hombre que sabe que puede ofrecer 17,000, por ejemplo, está ahora jugando con su silencio. Quiere hacerles tragar a los competidores que el campo minado de su posibilidad es una apacible pradera de tulipanes silvestres por donde se deslizan los que van a los trabajos de allá arriba.
¿Qué es lo que subastan aquí? O quizá la puntualidad con que has llegado para quitarme tu sucio apellido, pero también la de mi odio, no lo dudes. El hombre del martillo podía atrapar menudos trozos del diálogo como ese, sobrevolando con su oído como un avión de caza encima de las pequeñeces de la aldea, pero sin desatender los verdaderos objetivos. ¡11! ¡11! ¡11! Repitió esforzadamente por mantener despierto el aire. Y sin duda que era todo un arte ese pequeño trabajo. Pensaba siempre, poder ingeniarse para que la misma cosa pareciese siempre distinta, hacer irizar aquellos avalorios a fuerza de una trabajosa luminotecnia. 11.001. La pequeña cantidad adicional entró desde la acera como para resguardarse del mal tiempo. Era de un tipo seco que había crecido a lo árbol. Su voz, fuera de lo común, produjo un movimiento de rotación en todas las cabezas. Al rematador pareció no volverle la sangre al cuerpo. Si las cosas seguían así, iba a tener que largar pronto al asalariado oculto, aún contrariando sus normas de estirar al máximo las ofertas reales. Quizás, pensó, mientras repetía sin entusiasmo la cifra del último individuo, todo se debiese a la índole del asunto. Es muy distinto vender una casa. Uno se detiene cuanto quiere en los detalles, vuelve hasta reedificarla con toda clase de mejoras verbales. Un panteón, en cambio, obliga a cambiar el estilo. Ya no es posible ponerse a hablar de ambientes, de ventanas al mar, de todas esas cosas que hacen de la vida un juego olvidado de la muerte. La bella anciana que salía del ascensor le recordó una figura de cine, difícil de ubicar en qué película. Se ven tantas iguales. Pero fue precisamente entonces cuando ella estaría creyendo que se remataba un alegre refugio de campo, que debió sonar la cifra heroica de cierto hombre cualquiera a quien le habían pagado antes el café para que pudiese gritar con fuerza: 17.000. Es la guerra. Sí, gracias al cielo. Se ve bien la inquietud del blanco acusando el impacto. Nadie le roba un sepulcro a quien ha salido de la casa con las verdaderas intenciones de enterrarse a todo costo. Un rematador y un fabricante de armamentos se comprenderían como enamorados al encontrarse en el infierno. 20.000, 25.000, 30, 35.800, 45.000. Había empezado el furor por desalojar al habitante caído de espaldas. Iba a correr el oro. Se llegaría hasta el crimen, si era preciso, por penetrar al hoyo sin salida. El de las grandes cifras redondas, el mismo de los 11 primeros miles, que comenzó de pronto a abrirse camino, pudo llegar al fin al espacio del centro donde quedaban algunos palmos libres. Iba desabrochándose el cuello de la camisa y manobreando con el nudo de la corbata. Imposible ignorar ya que se estaba frente al postor de más envergadura. Pero no se había cerrado aún la brecha, cuando penetró en una especie de persecución el de los 11.001, gritados también al principio desde afuera. Se trataba de un individuo extraño, alto y delgado, evidentemente fuera de época, como esos ejemplares que se exhiben solo el día 2 de noviembre, con un apretado ramillete de siemprevivas en la mano. Vestía uno de aquellos trajes de principios de siglo, confeccionando en franela amarillenta con finas rayas oscuras, y se apoyaba en un paraguas con mango de marfil.
través de los pantalones se adivinaba unas piernas rígidas de largo e implacable hueso. El hombre y su atuendo eran un todo. El del cuello precario, que había terminado con el problema de la corbata a causa del primer plano al que acababa de ascender el moño de raso negro del otro, fue a plantarse frente al competidor, que permaneció un instante boquiabierto como un niño indiscreto. El sanguíneo enrojeció aún más ante el examen. Sabía que una de sus mejillas abultaba en relación a la contraria, dándole un aire de bebé mofletudo. Pero no le era dado ignorar tampoco que en su perfil normal estaban los caracteres respetables del tendero enriquecido. 55,000, ofertó millando a su vez al flaco como quien observa una pieza de museo de cera. 55,001, dijo con irónica cortesía el del traje rayado. 55,001, 55,001, empezó a jadear a su turno el rematador, entrando ya en sospechas y sin saber en verdad por cuál de los dos tipos decidirse in mente. Ese capítulo, el del hombre que va a ganar la apuesta, lo conocía con solo mirar de soslayo a los contenedores. ¿Por qué debería hallarse entonces inhabilitado? Empezó a inquirir a sus poderes ocultos mientras pregonaba con toda clase de modulaciones el último número. 100,000, se oyó gritar de pronto, tal si quisiera aplastar todas las futuras ofertas. Un suspiro caliente salió del pulmón colectivo como de la boca de un horno. El apoplético había dado, al parecer, su golpe de gracia. Fue en ese preciso momento que las oficinas de arriba decidieron evacuar la carga. Ya sobre la hora del cierre, el pasaje empezó a flecharse hacia la salida con el mismo impulso de antes, pero muy pocos parecían ahora seguros de su ruta normal hacia la calle. Algo estaba ocurriendo en la planta baja. Allí mismo, donde siempre se hubiese querido hallar una novedad, aunque fuera para alimentar en casa la avidez narrativa de los chicos. El público, según se apreciaba, congregado por un remate y envuelto en la luz amarillenta de un crepúsculo con arcoíris que se colgaba a duras penas, se había apretujado junto a ambas paredes y en la puerta, dejando en el medio del ruedo a los finalistas transformados en gallos de riña. 100,000, 100, señores, gritó desesperadamente el vendedor. No bien los de la avalancha habían cobrado sitio como si acabaran de tomarse por asalto las localidades sin numerar del espectáculo. 100, 100, 100. ¿Alguien ofrece más? 100,000 pesos. Claro que seguir esperando es peligroso. Puede reventar como un globo, piensa. El recuerdo de todas las cosas que viese estallar, desde las inofensivas pompas de jabón en adelante, le mantendrá esta vez repitiendo con distintos matices del temor la hermosa cifra. Y suerte de pensamiento sumergido, porque cierta vez un pato de su corral había empezado a engordar sin límites. 100, señores, ustedes deben comprender que no se paga aún ni un ladrillo de ese sitio, donde las tumbas son ya historia, donde cada familia de linaje tiene allí su novela. Pero si ellos supieran, el pato ya no cabía en el corral, asustaba a los otros. Además, aquella obesidad lo había puesto irremediablemente triste. ¿Y cuánto se parece a un animal triste a un hombre?
Es como si hubiese emparentado de golpe con él, divorciando de su especie por un descabellado contrato. «Sí, señores», continuó suspendiendo su voz íntima, «un verdadero monumento, por cuya piedra fundamental se ofrecerían sumas fabulosas». Entonces él decidió matarlo, calculando de antemano la grasa que le rendiría. Esa grasa se guarda, sigue por un tiempo repitiendo el pato, sin contar que cuando uno mata a un bicho triste, es como si matara también su propia angustia humana. «¡100 señores!», siguió vociferando ya con un poco de aprensión. «Los que ofrecieron la suma próxima anterior están conformes con haber cedido tan pronto. Unos minutos más para que lo mediten. Es la oportunidad única que puede escaparse». Pero al fin resultó que el pato no era un pato, sino un globo emplumado. No bien le metió el cuchillo, lo recordaré siempre, el animal comenzó a desinflarse con cierto silbido de neumático, y se comprobó en la autopsia que tenía un clavo atravesado en la pared del estómago. «Y bien, señores», resolló al cabo de su mal recuerdo, «ustedes lo han querido así, 100,000 pesos y bajo el martillo». «Nadie baja nada», dijo entonces con voz caída a plomo el hombre flaco, dejándole con la herramienta a medio camino como si lo hubiese hipnotizado. «Porque yo ofrezco ahora, con todo mi derecho, y cuando el martillo no ha tocado aún la mesa, los 100,001. Fue en ese punto que el de los cachetes asimétricos decidió olvidar su inhibición, armarse de confianza en sí mismo, cualquiera que fuese el lado que estuviera mostrando. Se plantó en jarras frente al adversario, medio metro más alto que él, y le espetó una de esas amenazas vulgares que la gente acostumbra a escupir hacia arriba porque el cielo está un poco sordo. «Nunca pasarán sobre mi cadáver, pero el sepulcro es mío. ¿Oye usted? Ese sepulcro es mío». Un silbido semejante, más bien a los ahogos del asma que a la risa, empezó a salir del pecho del otro. Aquello amenazaba con no acabarse. Iba desarrollándose progresivamente, ni más ni menos que como si alguien hubiese reencontrado la facultad de reír e hiciera ensayos con el diapasón para traerla a tono. Todas las conciencias del Hall tienen miedo, pero, por suerte, cada uno encuentra el codo del vecino para darse ánimo. Y hay hasta quien por primera vez ha caído en la cuenta de lo que quería decir la palabra humanidad. Ese poder estar con alguien, quizás tan lleno de temor como él, pero completamente vivo. La risa, al fin, pareció hallar los viejos metales. Su dueño se arregló la corbata de moño, renqueó unos pasos apoyado en el paraguas y dijo flemáticamente: «Su cadáver, su cadáver. No tendría yo nada más que tomarle del brazo y usted se daría ese placer de mal gusto». «Atrévase, pues», gritó el del aliento corto, ahogado por la ira. Entonces el del traje antiguo se atrevió, sencillamente. El martillero, al que nadie recordaba manteniendo su actitud, arrojó por cansancio el adminículo. En ese mismo segundo, y como si se acabara de subastar su misma terrenidad, el hombre obeso cayó al suelo, con todos los caracteres de la embolia. Quedó tendido en exposición innoble, el redondo vientre hacia arriba, en medio del silencio.
se oía persistir el grueso reloj de oro que llevaba en la muñeca. Nadie protesta por el crimen extraño, ni los que han echado a la suerte algunos miles de pesos, ni los que entraron sin arriesgar nada, como con tarifa de periodista. El responsable de los acontecimientos debía existir en un orden de cosas distinto al que los envuelve a todos en masa. Están frente a él, cierto, pero no tratando de acusarlo, sino más bien en espera de su autodefensa, en base a los testimonios. Pero él no necesitó apelar ante ninguno, con la misma naturalidad con que parecía sobrevivir al traje. Tocó con su zapato inverosímil el costado de la víctima y le soltó a modo de reproche póstumo: «He aquí el hombre que quería expatriarme, su cadáver. Y bien, ahí lo tienen, eso era lo que nos ofrecía. Nunca hubiese comprado él una orquídea, porque es una flor que hace pagar su belleza como una mujer de lujo. Pero no había dado en pensar que podía írsele a la corriente su misteriosa flor de 50 veranos, y era capaz hasta de ofrecerla en prenda, amenazarnos a todos con su legado bárbaro». Lo miraba intensamente, tal si esperase algún pequeño eco interior vivoreando en su piel, especie de lealtad recién advenida entre ambos. Pero aquello no parecía traducirse en nada visible. Entonces él comprendió: morir, desentenderse al fin de todo, y no solo de la preocupación por unas cifras más o menos, sino también de la oratoria. Post mortem nihil est. Qué magnífico invento para hacerse los sordos y los ciegos ante tanta mentira, ante tan abultado fraude de palabras y lágrimas. Lo que él iba a intentar era distinto. Ya se lo veía en su actitud: apoyarse en el paraguas con una mano y tomar su barbilla con la contraria. Eso quiere decir casi siempre estar pensando, pero no en el otro, sino en uno mismo con respecto a él, único homenaje que un pobre muerto puede soportar en su estado. ¿Sabían acaso aquellos ígnaros lo que es sentir llover sobre sí el peso bruto de las virtudes? Sin un pequeño vicio, sin la más mínima transgresión oscilando en el fiel de la balanza. Y para mayor desgracia, tener que estarse con la boca cerrada a clavo, ni siquiera en libertad de sacar la lengua como los niños cuando se burlan. Al menos para que alguien interprete que uno también, a pesar de toda esa biografía de agua y azúcar, fue un hombrecito deliciosamente sucio en algunas cosas. No había llegado él allí por eso, desde luego, sino a causa del negocio. Pero también era verdad que 2 veces no se sale de un mundo como el suyo, que es necesario aprovechar el viaje a modo de esos provincianos alimentados por decenios de su visita única a la ciudad mayor. Y con qué fuerza de poseídos. Aquella poderosa inmersión pareció agotar sus reservas. Respiró con deleite el aire en que los demás no habían puesto nunca el placer olfativo y volvió a retomar el hilo. Una sola cosa fue, sin embargo, extraordinaria: la primera visita que pudo hacerme mi alma. Ustedes aquí afuera piensan siempre en el cuerpo que ha perdido su hálito, pero jamás darían en imaginar el alma viuda de su cuerpo, arrancada de sí por un vendaval nocturno, completamente ciega y solitaria en su receso. La mía debió arañar los muros para hallarme, y yo, entre tanto, metido en ese inmundo sitio por el que se libraba la batalla esta tarde.
luchando a fin de estirar la pobre pierna y empujar unos milímetros la puerta de mármol. Hasta que un día, a riesgo de mi hueso, logré la cosa. Y ella entra, desde entonces, siempre. Interrumpió de pronto su estado de gracia, mirando al público con cierta reserva, como si se justificara de un amancebamiento. Caso extraño, cada uno viviendo con su alma dentro. No había pensado jamás en ese connubio perenne, tan agarrado a lo hondo, en una posesión a la criptógama, y con un plazo tan precario. Necios, pensó él, cazando al vuelo la promesa común. Tenían una hembra fiel y no se daban cuenta, pero al menos a través del muro podían perdonárseles esas cosas. Habían imaginado desde allí unos cuellos largos, unos ojos de agua reflejando los colores del mundo, a fuerza de recordar los árboles y la lluvia. Otra de las causas por las que se deseaba a menudo rescindir el último contrato. Hasta los rumores innobles de su exhumación habían sido capaces de cobrar relieves promisorios, porque con qué suerte de buena voluntad se acababa borrando a los hombres en sí, desde sus mezquinos intereses a sus ridículas figuras de cachorros. Cierta vez, por haber visto en vida a alguien con que colgara su bastón en la rama de un cedro y el bastón quedase luego columpiándose como una trapecista nubil, la pesantez de la materia había desaparecido para él de los atributos terrenos. Y a nuestros ojos olvidados, continuó sin pensar que había viajado completamente solo en sus últimas imágenes. Ustedes, los de aquí, evocaban después largos cuellos de ánades, y todo a causa del cayado que seguirá o no balanceándose en el cedro. Los miró con severidad, como instándolos a alargar lo más posible el reino. Porque cuando yo estaba aquí, continuó aún, decía, y bien, doy un salto y caigo del lado de la muerte. Pongo un pie en el borde del último brocal, ella tira de mi talón y yo empiezo a bucear en las aguas espesas. Pero ocurrió la cosa, y ya no es igual que pensarla. Nos arrojan hacia nosotros mismos, allí, y no más líos de amor con la esperanza. Se dirigió a uno que estaba con la boca abierta, tal si le escuchase con las amígdalas. Y lo peor es que atisbamos hacia acá, sin embargo, dijo, aproximándole al hombro el regatón del paraguas, pero con cuidado de no tocarlo. La vida donde quedaste tú, estúpidamente, como un sol en el centro del sistema y sin saberlo. Yo soplo desde el páramo y tú no te apagas, porque tú sí podrías regular la mecha. El aire entra a tus pulmones y sale tuyo. Cortas pedazos de la noche con las tijeras de sastre de tus piernas y es tuya la huella de tus pies en el parque. Pisaste una hoja, la hoja crujió. Y tú, ignorando eso tan inmenso, lo que vale el oír el ruido de algo bajo tus zapatos. Pero al fin, uno ya era el muerto, afirmó, volviéndose a apoyar en el paraguas. Y desde luego siempre se tendrá con eso alguna ventaja, al menos frente a las menudas desgracias de estar vivo. Hasta que, véanlo ahí, agregó con visible cambio de humor, ese pequeño burgués de mejillas desparejas, queriendo desalojarme, me mandarían al osario común, es claro,
y ella iba alguna vez a encontrar el rastro. Mas, ¿y la primera noche? ¿Piensa alguien lo que sería eso? Mi alma tímida y dulce, viéndose en la oscuridad con la desintegración catastrófica de ese cuerpo. Un hilo frío les enhebró las vértebras. ¿Cómo era posible que pudieran decirse aquellas cosas en una oreja descubierta y que el hombre, que aún las llevaba pegadas al cuerpo, lograse estarse quieto? Una mujer dio un grito dentro del pañuelo y cayó desmayada. El pequeño y molesto suceso de siempre, pensó él, en lo mejor del drama si se está en el teatro, en lo más perfecto del corte si se trabaja en la sala de disecciones. La sacaron con prisa a la calle, como quien arroja un hueso a los perros. Que se entendiesen otros allá afuera, parecían decir los desnaturalizados hijos de Henry Dunant, abandonando la posta. Ellos debían volver por su asunto. Se escuchaba desde adentro, como si fuesen los ecos de otro planeta, un croar de bocinas. Un vocerío anónimo que la bandera roja de la puerta limitaba simulando una señal de frontera. «Y ahora, señor rematador», dijo al fin de la rara pieza oratoria, luego de carraspear y cambiar de tono, «a nuestras finanzas. ¿En cuánto íbamos, pues? 100.001, si no mal recuerdo». El encargado de la venta estaba un exánime. El pato, maldito monstruo inflado, tendría la culpa. Esas cosas no suceden a todos. Un 1 por millón recibe tales avisos negros. Pero no bien oyó las palabras clave de su diccionario, se restauró como por milagro. «Sí, señor, 100.001», contestó. «Lo que representa 1,000 pesos por concepto de comisión y 10,000 de seña a consignar en el acto». Empezó a revolver en el portafolios, más por darle tiempo al promitente comprador que en busca de algo. El otro, apoyándose siempre en el paraguas, iba entre tanto hurgando en sus bolsillos externos con la mano libre. Nada. Ahora la rebusca es en los interiores, donde parece que el resultado va a ser el mismo. Ya casi por descoserse los remaches, apareció de pronto una moneda. El hombre la sacó entre sus flacos dedos, la miró por ambos lados, cayó en una especie de inefable evocación y la colocó luego ruidosamente sobre la mesa. La mesa se llenó de ojos, como si un chico hubiese vaciado su bolso de bolitas, pero hasta las bolitas cascadas de los miopes debieron apreciar que aquello no era sino una moneda de 1 centavo y de emisión antigua por añadidura. El postor volvió a ubicarse en su risa, esta vez más formal, como reencontrada. «Un momento», expresó con voz de presidente de tribunales, subiendo a la tarima. «Veamos cómo se formaliza esto. Cuentas claras a la sucesión de los Robledal, ¿no es cierto?». El rematador se había tragado la lengua, la estaba sintiendo en el estómago igual que un trapo. Pero los hechos no eran tan simples como ese mero contratiempo. El dueño de la situación se hallaba defendido por una calma total, insobornable. Su serenidad, para ser más importante, situada en el desnivel de la tarima, configuraba una especie de isla rodeada de medusas. Además, y esto lo sabía él solo, estaba la cuestión del tiempo. Podría permanecer allí
indefinidamente, sin preocuparse siquiera de los cambios en el corte del traje o los modelos de los automóviles, en completa prescindencia de los demás ojos, que iban a caer de la órbita como semillas secas, mientras los suyos seguirían siendo ya los mismos hasta el sinfín de los plazos. Tomó de pronto el martillo y comenzó a mirarlo como en éxtasis. «Un chisme de estos», dijo con cierta ternura pasada de moda. «Tanto como decía tener uno en mi infancia. Me regalaban el triciclo, el pony, y yo quería tener un simple martillito de madera para subastar mis cosas en el colegio. Es terrible», agregó después de una pausa llena de objetos y lugares retornados, «que se deba morir para obtener una tan pequeña y anhelada dicha. Morirse uno, que no es lo mismo. Todo aquello que he contado hace un momento y lo que no se quiere, lo que no puede relatarse». Empezó a acariciar el mango del martillo con una sola mano. Aporreó luego la mesa con insistencia de criatura maleducada. Los golpes resonaban en cada uno con tenor personal, según el órgano que se tiene más hueco. El individuo, como un desenfrenado director de orquesta, parecía querer hacerles entrar un baile macabro en los esqueletos. Los estaba dominando sin forzarlos, con la sola posesión de su entusiasmo. «Ah, ya sé lo que hay que hacer», dijo de súbito, enarbolando el trofeo. «Siéntese, escriba». El rematador se dispuso a obedecer como una máquina. «Leoncio del Robledal. Ponga entre paréntesis, Leo para sus queridos sobrinos, comprador del inmueble. Pagó en efectivo la suma de 1 centavo, paréntesis, moneda con la que podían adquirirse en su tiempo grandes cosas. Precio, según él, excesivo para un triste lugar en la muerte, razón por la cual, amén de tantas molestias». El citado volvió a su casa de mármol. Subraye su casa, si quiere, llevándose como recuerdo el martillo.